Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Hernández. Esta es la entrega en video de la actividad número 8 de la materia en línea de competencias de comunicación impartida por la maestra Sofía Beltrán, esto en la Universidad del Valle de México. El tema que vamos a tratar el día de hoy en este video es ecofarmacovigilancia. La ecofarmacovigilancia es un término de reciente acuña, allá por la década de los 90. Si bien en la industria farmacéutica el concepto que se maneja es la farmacovigilancia, que tiene que ver con aquel estudio sobre los efectos adversos reportados del consumo de medicamentos aprobados en una población. Por ejemplo, tenemos el caso de la talidomida en los años 50, allá donde se vio que el consumo de talidomida, que era para eliminar las náuseas en mujeres embarazadas, generó como resultado que muchos niños nacieran con extremidades cortas. En ese momento se detectó, gracias a este tipo de reportes y el seguimiento a los reportes de estos efectos no deseados, el retiro de este medicamento del mercado. Pero también, por allá de los años 90, se tuvo un caso también específico en el efecto en sildenafil, donde se observa un efecto no deseado positivo sobre los pacientes para el tratamiento de la disfunción eréctil cuando se estaba haciendo estudios sobre el corazón. Estos son dos casos muy específicos de la farmacovigilancia donde tiene que ver con el seguimiento a medicamentos aprobados. En este caso, la ecofarmacovigilancia da el seguimiento al ciclo de vida de los medicamentos una vez que son administrados al paciente y cómo tiene su efecto sobre el medio ambiente. Entonces, conjunta la vigilancia de los fármacos con la ecología. Si bien la ecología es uno de los temas que más tienen relevancia a últimas fechas por el efecto que tiene el impacto de la huella que estamos dejando los humanos en el medio ambiente. Existen muchos datos ahora ya reportados o datos, estudios sobre poblaciones de seres vivos en las cuales se ven contaminados por fármacos o por residuos de fármacos. Así tenemos estudios sobre gusanos que viven en la tierra, peces que están en algún lago o en algún manto de agua o en algún banco de agua. Tenemos efectos sobre las plantas, sobre animales que consumen esas plantas y sobre, seguramente, humanos que consumimos animales que están contaminados con este tipo de medicamentos o plantas que están contaminadas con este medicamento o aguas que están contaminadas con medicamentos. Así, en México, por ejemplo, dos de los grandes grupos que tienen presencia contaminante en el medio ambiente son los analgésicos y los antiácidos. Seguramente tú y yo consumimos, seguramente en algún momento de nuestra vida, analgésicos o antiácidos. Y la pregunta sería, por ejemplo, yo consumo medicamentos, seguramente todos consumimos medicamentos, ya sean homeópatas o alópatas, y seguramente tenemos en nuestro hogar medicamento residual. Ya puede ser porque no lo usamos, porque terminamos el tratamiento o porque están caducos. La siguiente pregunta es, ¿cómo nos deshacemos de estos medicamentos que ya están en desuso por caducidad o por falta de uso por haber terminado el tratamiento? Bueno, si hiciéramos un sondeo con nuestros compañeros de trabajo o con nuestra familia y les preguntáramos, oye, ¿dónde destruyes tú los medicamentos? Encontraríamos diferentes respuestas. Yo hice un sondeo muy básico sobre cómo mis compañeros de trabajo eh, eliminan este tipo de medicamentos. Y encontré diversas respuestas que vienen a validar lo que nos dicen los estudios que ya hay sobre este tema. La gente lo puede mandar directo a los residuos como basura o los puede mandar al sistema de drenaje, ya sea que los disuelva o los tire de manera directa al drenaje, y esto a su vez va a llegar seguramente hacia los mantos freáticos a través de las aguas residuales. En la literatura lo que encontramos es que una vez que el paciente consume el medicamento, pues tendrá dos formas, ¿no? Una, lo va a desechar de su organismo y esto seguramente irá a las aguas residuales. Y la otra es, lo va a mandar a la basura o lo va a disolver y lo va a mandar a las aguas residuales. Todos estos mecanismos van a llevar hacia las aguas residuales y esto a su vez, si son tratadas o no son tratadas, dependiendo de la infraestructura que tengamos en nuestros hogares o en nuestra comunidad, irán a aguas tratadas o no tratadas, pero se irán hacia los afluentes de desagüe. Y puede ser también, además de las aguas de nuestras casas o del municipio,
podrán estar aquellos que tienen que ver con la industria, aquellos que tienen que ver con la apicultura, aquellos que tienen que ver con la agricultura y además que esos van hacia las aguas residuales cuando utilizan algún fertilizante o demás, también tendrán alguna contaminación hacia los mantos freáticos. Y esto a su vez pues, nos da un efecto hacia un ecosistema. Existen algunos estudios, por ejemplo, hay un estudio muy específico donde se analiza la presencia del diclofenaco utilizado para uso veterinario en Asia, que hizo disminuir la población de buitres debido a que una vez que los animales que fallecían y que habían consumido diclofenaco eran consumidos por los buitres, empezaron a presentar cristales en su organismo, lo cual los llevó a la muerte. Y hubo una disminución de la población de buitres en Asia. Esto nos habla de cómo el impacto de introducir una sustancia en una población puede afectar a poblaciones que están en ese ecosistema, en la cadena alimenticia. Así pues, la invitación y la reflexión que hacemos en este video es cómo vamos a destruir los medicamentos que nosotros tenemos en casa. Bueno, la primera sería consumir únicamente los medicamentos que nos han prescrito, es decir, no automedicarnos o no buscar medicamentos que no son requeridos para nuestros tratamientos. La segunda es buscar el tratamiento o la cantidad de dosis que se ajuste al número de tratamiento que nosotros tenemos para evitar la cantidad de medicamento que tengamos en nuestro hogar. Y la tercera, una vez que ya tenemos medicamento caduco o que no utilizamos, será llevarlo a los lugares específicos para esta destrucción de los medicamentos. En México existen algunos lugares donde pueden depositarlos. Por ejemplo, en las clínicas de atención, por ejemplo, seguramente en el IMSS, ISSSTE, o todos aquellos que son clínicas de atención a pacientes privadas o públicas, seguramente tendrán. Algunas farmacias también lo podrán tener. Es cuestión únicamente de que preguntemos dónde hay contenedores para depositar los residuos de medicamentos. Con esto, ellos los van a llevar a un sistema donde los van a incinerar a muy altas temperaturas para eliminar el impacto que tengan sobre el ecosistema. Entonces, la próxima vez que consumamos medicamentos, yo te invito a que revises si lo vas a ocupar, cuánto vas a ocupar, y una vez que te ha quedado un residuo, mandarlo a esos contenedores para evitar su contaminación. Muchas gracias por tu atención.